El prelado del Opus Dei, don Fernando Ocariz, acaba de publicar una carta sobre la alegría que cualquiera puede encontrar en la página web de la obra. En ella, con el estilo conciso que le caracteriza, nos enseña, nos recuerda una distinción fundamental que, sin embargo, muchas veces olvidamos: la diferencia entre alegría y felicidad. Y la enseña y le transmite de esta manera tan precisa. La alegría es efecto de la posesión y experiencia del bien, y dependiendo del tipo de bien, hay diversas intensidades y permanencias de la alegría. Cuando la alegría no es consecuencia de la experiencia puntual del bien, sino del conjunto de la propia existencia, se suele considerar felicidad. En todo caso, la alegría y la felicidad más profunda es la que tiene su raíz en el amor. Es decir, que la alegría es la posesión de algún bien, y se podría, por tanto, establecer un elenco, una graduación de alegrías según el bien del que proceda cada una de las alegrías. Y así hay alegrías que proceden de bienes sensibles, los hijos que se ponen contentos cuando hay helado en el postre, o hay otro tipo de alegrías que proceden de bienes profesionales: nos ha salido bien un trabajo, nos han aumentado el sueldo, o alegrías superiores a las anteriores que tienen una raíz, un bien, tienen un contenido de tipo relacional: un plan con un amigo, la cena que se pueden permitir finalmente un matrimonio a solas, o el hijo que ha dicho su primera palabra. Son, por tanto, las alegrías recompensas afectivas a bienes particulares. En cambio, la felicidad es el sentimiento que se experimenta ante la posesión de un bien que abarca toda la vida, toda la existencia. Es un bien definitivo en el doble sentido de definitorio, porque es el bien que me contiene a toda la persona, y estable, que no pasa, que no es transitorio como los demás, que dura siempre, que ocurra lo que ocurra en mi caso concreto, otorga a la vida una alegría de fondo, definitiva, estable. Es lo que en la teología espiritual se denomina vocación, o en la ética se denomina el bien último de la persona. Lo contrario a estos dos sentimientos, alegría y felicidad, son los sentimientos negativos de dolor o sufrimiento y tristeza. El dolor es, así como la alegría es la posesión de un bien, el dolor es la posesión de un mal. Y hay también una graduación de dolores según el mal del que proceda cada uno. Y existen dolores sensibles, si nos duele la cabeza, por ejemplo; otros dolores de tipo profesional, se podría decir, o de la actividad o del cultivo de los propios talentos, como podría ser pues, un fracaso en la profesión, incluso un despido; y otros dolores más grandes aún de tipo relacional, como podría ser, por ejemplo, un disgusto, una discusión en el matrimonio. Pero es algo distinto sustancialmente el dolor, el sufrimiento, este tipo de sufrimientos, de la tristeza. La tristeza es lo opuesto a la felicidad, y por tanto es algo que está producido por un mal que lo abarca todo, que abarca, no es parcial, no pasa, sino que afecta a la vida completa. Y en este punto, don Fernando Ocariz cita a Santo Tomás de Aquino, cuando dice: la tristeza es un vicio causado por el desordenado amor de sí mismo, que a su vez no es un vicio especial, sino la raíz general de ellos, de todos los vicios. Decía San José María que la tristeza es la escoria del egoísmo.
O Albert Camus, que no era precisamente una persona religiosa, decía que solo es tristeza no amar y no ser amados. Es decir, el amor propio. Así como la raíz de todos los bienes, de todas las alegrías y felicidades está en el amor, la raíz de la tristeza está en el desamor. Bien, todo esto tiene una conclusión fundamental, y es que el dolor y el sufrimiento es perfectamente compatible con la felicidad, que son dos cosas distintas y que muchas veces confundimos. Cuando sale algo mal, en lo físico, en lo profesional o en lo familiar, pero es un mal particular, concreto, muchas veces lo confundimos con la infelicidad y no tiene nada que ver, son dos planos distintos. Esto lo podemos entender más fácilmente si miramos a San José, ahora que nos encontramos en la celebración de la solemnidad de San José. San José fue un hombre muy sufridor. De hecho, se suele preparar esta fiesta a lo largo de 7 semanas contemplando sus dolores y gozos. En la vida de San José hubo grandes dolores, grandes sufrimientos. Comenzando, por ejemplo, por aquel el que de pronto se entera, José sabe que María, su prometida, está esperando, está embarazada. No se equivoca San José cuando piensa que María es insuperable, es la bendita entre todas las mujeres. Está prometida con ella, María está también enamorada de él. Y de pronto espera un hijo. Y María no se explica. Y Dios tampoco se revela, deja pasar el tiempo hasta aquella noche que en sueños le dice no solamente lo que le pasa a María, sino cuál es su papel en la redención. Y luego el sufrimiento de haber recibido este encargo y fracasar en él cuando tiene todos los preparativos para el nacimiento de Jesús en Nazaret y de pronto llega el edicto del César que los obliga a trasladarse a Belén. Y en segundo lugar, fracasa en eso mismo cuando al llegar a Belén no encuentra un sitio en la posada. Parece como que está cumpliendo requete mal su encargo de custodio. O poco tiempo después, después de nacer Jesús, tiene que huir a Egipto porque Herodes busca al niño para matarlo. Y tiene que abrirse camino en una tierra extranjera, con una lengua extranjera, con una religión extranjera, con una raza extranjera. Es migrante. Y además no sabe hasta cuánto tiempo tendrá que permanecer allí. Y luego cuando finalmente regresan y se van a Nazaret, allí tiene que ofrecer el dolor, el sufrimiento de no poder ofrecer a María y a Jesús ningún lujo, sino el modesto hogar de un carpintero o de un hombre que cada mañana tiene que viajar seguramente al pueblo de Séforis, a la vecina ciudad de Séforis que estaba reconstruyendo para contratarse como albañil. Seguramente José sentiría no tener otros recursos que poder ofrecer a María y a Jesús. El sufrimiento por excelencia de José será cuando pierda a Jesús y durante 3 días lo busque en Jerusalén. José es el hombre de confianza de Dios, a quien Dios pone a la custodia de sus tesoros, es decir, de su hijo. Y sin embargo lo pierde. Y podemos imaginar que durante esos 3 días José no pegaría ojo, no pararía un momento hasta encontrarlo. Y hacia el final de su vida, José experimenta la debilidad. No sabemos exactamente cuándo murió, pero cuando Jesús comienza su vida pública, José ha muerto. Y en algún momento experimentaría la debilidad de la enfermedad, el decaimiento de las fuerzas, vería acercarse la muerte y sufriría, no por él, sino por dejar viuda y huérfano. Porque ese plan, esa redención, iba a quedar desamparada de su cuidado, pero confiaría en Dios. Es decir, José fue un hombre muy sufridor. Pero si le preguntamos, José, ¿has sido feliz? Nos diría, he sido el hombre más feliz de la tierra, porque soy el esposo de María y el custodio de Jesús. Son dos cosas distintas, el sufrimiento y la felicidad. No solamente son compatibles, sino que muchas veces son complementarias. La felicidad es una auténtica aventura.
es una historia y por tanto tiene incidentes, pasan cosas, hay que esforzarse, hay contrariedades, hay que vencerse. Por eso a San José, especialmente ahora, en estos días, le rezamos esta oración tan bonita. Oh feliz, así le llamamos, feliz, varón bienaventurado José, a quien le fue concedido no solo ver y oír a Dios, a quien muchos reyes quisieron ver y no vieron, oír y no oyeron, sino también abrazarlo, besarlo, vestirlo y custodiarlo. Bien, ya se ve muy sencillamente, contemplando a José, que el dolor y el sufrimiento y la felicidad son distintos y compatibles, y que no hemos de dramatizar excesivamente el dolor y el sufrimiento, sino que ahí hemos de ser felices. Esto vamos a intentar aplicarlo a nuestra vida, porque también en la carta de don Fernando, en un momento dice: son tiempos difíciles en el mundo y en la Iglesia. Y abre un paréntesis muy interesante. Y la obra es una pequeña parte de la Iglesia. Que viene a decir que son tiempos difíciles en el mundo, en la Iglesia, en la obra. Podríamos todavía añadir en nuestra familia, en nuestra vida particular. Son tiempos difíciles. Para la Tierra en general, basta pensar en el calentamiento global, el cambio climático, en la merma de los recursos naturales, en fin, la contaminación. Pero también a nivel geopolítico. Estamos en un proceso, en un momento donde se pone de evidencia que lo que han sido hasta ahora las grandes potencias dominadoras del mundo, Estados Unidos y Europa, dejan de serlo. Y comienzan, en cambio, los países BRICS a despegar, y especialmente China. Y lo cual no significa en sí mismo nada malo, pero que va a haber cambios de tipo social, político, económico en el mundo, parece bastante claro. O podemos pensar también cómo miramos alrededor y estamos en lo que un sociólogo francés, Emmanuel Todt, llama religión cero. No la religión zombie de hace un poco de tiempo, donde un porcentaje de la población aún acudía a la religión en ciertos estadios de la vida, en el nacimiento con el bautismo, en el matrimonio con el sacramento del matrimonio, o en la muerte con los funerales. Ahora ni siquiera. Y esa secularización afecta también al interior de la Iglesia, con su polarización entre los que quieren asimilarse al mundo y los que tienen miedo de cambiar cualquier cosa. Y además estamos en una fase final de pontificado y nos puede venir como el temor o la incertidumbre de quién será el siguiente papa. O podemos pensar en las dificultades que también encontramos en la obra, de tipo estatutario, terrocidad o en otros asuntos que saltan a la opinión pública. O podemos pensar en las dificultades de tipo social, cultural, que cualquier persona que tenga una cierta edad, como yo, ha experimentado en primera persona a lo largo de su vida. No ha habido antes una generación que haya experimentado en su biografía un cambio de época como la nuestra. Es decir, miro para atrás, 30 años atrás, y el mundo era distinto. Y esto no es que sea en sí mismo malo, pero puede generar cierto temor, sobre todo pensando en los hijos. ¿Cómo será el mundo de mis hijos dentro de 20, 30 años? Está cambiando con tanta velocidad. ¿Qué mundo se van a encontrar? ¿Cómo se van a abrir paso? ¿Van a ser felices? Y esto pues, nos puede generar también muchas inquietudes de tipo profesional o de tipo económico. Los sueldos están siendo cada vez pues, más modestos y la presión fiscal y la carestía de la vida cada vez más grande, etc. Luego cada uno tendrá que añadir las dificultades que encuentra en su propia familia, los defectos y limitaciones del cónyuge, de los hijos, su edad, la etapa que están atravesando,
o en las dificultades que encuentra en sí mismo. Cualquiera que lleve un poquito de experiencia en la vida y no digamos ya si está intentando ser buena gente, ya se da cuenta de lo difícil que es cambiarse, que es desarraigar un vicio, adquirir una virtud. En definitiva, que es verdad, que son tiempos difíciles para todos. Hay mucho dolor, mucho sufrimiento. Bien, pero esto no tiene nada que ver con la infelicidad. Es perfectamente compatible con la felicidad. Porque la felicidad es el sentimiento que uno experimenta ante un bien que lo abarca todo, que abarca toda su vida, ante su vocación. Ante su vocación. Es decir, que si una persona tiene conciencia de ser hijo de Dios, esposo de su mujer o de su marido y padre de sus hijos, eso justifica, alienta, sostiene, alegra la existencia por encima de todos los dolores y sufrimientos que implique. Aquí la palabra clave es vocación, es palabra. Es lo que el Señor quiere para mí, para qué me ha creado, con qué misión, con qué finalidad. Es una relación, por tanto, teologal con Dios, que se alimenta de las tres virtudes teologales. Las tres virtudes teologales son como la vida de la relación con Dios. Es como la razón, la voluntad, el corazón. Es la vida relacional con Dios, es la fe, la esperanza y la caridad. Y concretamente, y de esto ha hablado don Fernando en la carta, la relación entre las tres virtudes teologales y la alegría. Y concretamente en la fe encontramos, a través de la fe encontramos el sentido de la vida, es decir, nuestra propia vocación. Recordamos que San José le fue revelado su papel en este mundo en sueños mientras dormía. Y esto recuerda un prólogo de un librito de Romano Guardini, Apuntes para una biografía, que comienza con el siguiente texto. Esta noche, al amanecer, a la hora de los sueños, también yo he tenido uno. ¿Qué es lo que en él ocurría? Ya no lo sé, pero se decía algo. Y tampoco sé ya si se me decía a mí o si era yo quien lo decía. En todo caso, en el sueño se decía que cuando el hombre nace se le entrega una palabra. Y era importante lo que esto significaba. No era solo un talento, sino una palabra. Esta es pronunciada en el interior de la esencia del hombre y es como la palabra clave para todo lo que posteriormente sucede. Es a la vez fuerza y debilidad, mandamiento y promesa, protección y amenaza. Todo lo que acontece en el decurso de los años es consecuencia de esta palabra, es su explicación y realización. Y todo depende de que aquel al que ésta le ha sido dicha, todo hombre, ya que a cada uno se le dice una, la comprenda y esté de acuerdo con ella. Y quizás sea esta palabra el fundamento de lo que un día el juez le dirá. Y esto es la fe, es haber escuchado la palabra, escuchar a Dios que me dice qué hago en este mundo, cuál es mi misión, el sentido de mi vida. Eso es una cuestión de fe. La esperanza es la virtud que lleva a confiar absolutamente en Dios. Si, como dice la Escritura, la vocación, los planes, los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Cuando Dios es omnipotente y si la iglesia es de Dios, la sacará adelante. Y si la obra es de Dios, la sacará adelante. Y si mi vocación es de Dios, la sacará adelante. Y Dios quiere a mi mujer o a mi marido más que yo, y a mis hijos más que yo. Y por tanto puedo esperar en Él, en que actuará. Y que además, por encima de todos los sufrimientos y dolores y reveses de este mundo, nos espera un cielo para siempre. Sé, y esto es el sentido de lo que significa virtud teologal, que tiene a Dios como objeto y como fundamento, sé que con la ayuda de Dios llegaré a poseer a Dios. Y lo mismo los míos. Esto es la esperanza. Y la caridad es la respiración de la vocación
relacionada con los demás, es decir, que es la alegría de que Dios me cuente conmigo para colaborar en la redención. San José María recordaba cómo en Valencia hace muchísimos años, cuando era un sacerdote joven, un día estaba haciendo la oración en una playa y vio que se acercaba una barca con pescadores que bajaron y tiraban de la red con peces. Y un niñito que estaba por ahí se acercó a ayudarles. Realmente estorbaba más que ayudar, pero los pescadores le dejaron porque se hacía la ilusión de ayudar. Y así nuestra vida es Dios que, como niños que somos, nos permite hacernos la ilusión de que estamos ayudando en la redención. Y es la alegría de amar, de poder amar. Gracias, Dios mío, porque puedo amar. El rey Balduino de Bélgica, que está en proceso de beatificación, en su diario recoge un suceso, un breve, una anécdota, de cuando un día fue a visitar una zona de Bélgica que estaba inundada por la lluvia, algo que está pasando también aquí ahora. Y por la noche escribe en su diario: a una señora anciana, especialmente triste y desamparada, que ni siquiera tenía abrigo para protegerse del frío, he tenido la alegría de darle el mío. Gracias, Señor mío y Dios mío, por haber podido darte mi abrigo para cubrirte y calentarte. ¡Qué alegría me has proporcionado! Esta es la caridad. La alegría de poder dar, la alegría de poder amar a los demás, a los más necesitados, a los más próximos, y también la alegría de poder dar y amar a Dios. Dios lo tiene todo, excepto mi amor, si no se lo doy. Bien, por tanto, la fe, la esperanza y la caridad son la respiración, la vida de la vocación. Cuando tenemos claro qué hacemos en este mundo, la relación con Dios, lo que el Señor nos propone, y lo vamos recorriendo con Él a través de la fe, la esperanza y la caridad, somos felices, aunque tengamos muchos sufrimientos y muchos dolores. Son dos cosas distintas. Y esto, para ir concluyendo, se manifiesta y se concreta en una virtud que se denomina la fortaleza. La fortaleza no es la capacidad de agredir, de acometer, de atacar, sino que es la capacidad de resistir. Se manifiesta en la serenidad, en la paz. Y aquí San José, una vez más, es un ejemplo estupendo. San José María lo describía como el hombre de la alegría, la sonrisa perpetua, del encogimiento de hombros. Es decir, que las cosas tienen una importancia relativa, para bien y para mal. Tuve la oportunidad maravillosa de convivir con don Álvaro, que fue pues, el siguiente prelado de la obra, después padre, después de San José María. Y recuerdo que tenía dos expresiones siempre en la boca, siempre, que eran, cuando alguien le contaba una cosa buena decía gracias a Dios, y cuando alguien le contaba algo malo decía bendito sea Dios, pero siempre con una sonrisa, con una grandísima serenidad. Hay un autor polaco estupendo, Adam Zagajewski, que recuerda cuando era niño, muy niño, la invasión alemana de Polonia y cómo fueron deportados. Y cuando se encontraban en Silesia, como digo, él siendo muy niño, recuerda que su padre llegaba a casa cada día a la hora de comer con el diario oficial, el diario de la ciudad, que era realmente el del partido, ¿no? Era un gran tabloide en letras negras y rojas, y le extrañaba que llegase su padre, que no sintonizaba todo, era todo lo contrario, era un represaliado por el régimen. Sin embargo, llegaba con el periódico oficial y lo leía parsimoniosamente en el salón. ¿Por qué? Lo describe así: al extender sus enormes hojas, sus alas rojas y negras semejantes a las del águila prusiana, una contenía los lóbregos titulares de las habituales vendetas políticas, la otra los resultados de los partidos de fútbol. Mi padre lo mataba simbólicamente, mataba al dragón, desactivaba la mina, le mostraba a mi madre que no había pasado nada gordo, que aquel día no habían anunciado ninguna calamidad, que no habría otra reforma monetaria, que no habría interrogatorios ni deportaciones, que no habría una nueva guerra, otro destierro,
que no tendría que abandonar también aquella casa y aquella ciudad, que todo acabaría bien, que todo iba sobre ruedas, que seguro que el almuerzo estaría para chuparse los dedos, que los niños estaban sanos y que ya faltaba poco para la primavera. En cierto sentido, le cantaba una canción de cuna. Cantaba sin cantar, sin mover los labios siquiera. No te obsesiones, yo me ocuparé de todo. El periódico es inofensivo, mira, lo tengo sometido. Todo irá bien, le tarareaba en silencio naturalmente. Todo irá bien, no te preocupes. Bueno, la persona que sabe distinguir entre los dolores y sufrimientos y la felicidad es una persona serena, porque descansa en la felicidad, que a su vez descansa en la vocación, que a su vez descansa en la fe, la esperanza y la caridad. Es una persona que transmite paz, junto a la que se está bien. Por eso el padre, don Fernando, nos escribe esta carta en este momento. En estos momentos que son tan difíciles, es tan importante la alegría, o sea, la felicidad, transmitir paz alrededor, serenidad. Bien, San José, que lo hizo fenomenal, sin embargo tiene un secreto, porque la serenidad de San José viene de la serenidad de María. José se apoya en María, que es la que realmente, llena de gracia, vive la fe, la esperanza y la caridad como de grado absoluto, es llena de gracia, al servicio de su vocación de madre de Jesucristo. Decía León Bloy que cuando quería informarse sobre las últimas noticias, que leía el Apocalipsis, que es el libro que trata de lo que ocurrirá al final. Y ahí, abriendo el Apocalipsis, encontramos justamente esto. El gran dragón rojo, con 7 cabezas y una cola enorme que arrastra un tercio de las estrellas y las arroja sobre la tierra, o sea, una barbaridad. Y enfrente, una frágil mujer a punto de dar a luz. Y el dragón quiere comérsela, o quiere devorar al niño en cuanto nazca. Una lucha totalmente desproporcionada, pero bueno, han pasado 2000 años y aquel dragón desapareció y han venido muchos otros dragones que también han desaparecido. Y ahí continúa esa frágil mujer y ese hijo pequeño. Y continuarán pasando dragones y esa mujer continuará venciéndolos. Y ahí es donde José encontró la fortaleza, en María, y donde la tenemos que encontrar también nosotros. Acabo con la letra de un villancico que recrea la llegada de María y de José a Belén, donde nacerá Jesús. Y la tristeza no, el dolor y el sufrimiento de José al no encontrar un lugar digno para albergar a María y al niño que nacerá. Pero no su tristeza, sino su felicidad. Y la letra del villancico dice así: al bueno de San José las lágrimas le salían. Estaba sufriendo. No te apures, buen esposo, o sea, sé feliz, estate contento, pues si otro lugar no encontramos, aquel portal bastaría.